¿Es posible que los testigos de Jehová hayan sido creados por Constantino? Constantino, ¿no era que Constantino había hecho la Iglesia Católica? Bueno, parece que no. La historia nos dice otra cosa. Nos habla de que todos los emperadores romanos de aquella época eran todos arrianistas. Y Arriano es el precursor, podríamos decir, de lo que hoy es los testigos de Jehová, ¿no? Ese arrianismo que fue declarado hereje allá al principio de la iglesia cristiana, era romano, era un emperador romano. Los emperadores romanos estaban ya promoviendo los testigos de Jehová. Vamos a ver de qué se trata este tema de la historia para conocer un poquito más del cristianismo. Primero vamos a situarnos en el momento en que la iglesia cristiana empieza a salir a la calle y a evangelizar en esas naciones de los alrededores, Grecia, Roma. Cuando recién sale el cristianismo, los primeros en no estar de acuerdo, obviamente, lo sabemos, fue ese judaísmo que no se convirtió. Porque el judaísmo que se convirtió, se convirtió. La iglesia arranca con los judíos, obviamente, y los judíos se convirtieron al cristianismo. Pero hubo un grupo que hasta hoy no se ha convertido. Bueno, ese grupo persiguió a la iglesia, la acusó frente a Roma. Bueno, los romanos al principio, cuando esto recién arranca, los romanos no le dieron bolilla a los cristianos porque era una religión más. Para ellos eran judíos. Los romanos no se complicaban mucho la vida. Para ellos era un tema de política, de ocupación imperial, dinero que volvía a las arcas de Roma y listo. Mientras el dinero y los recursos fluyeran de las colonias a Roma, estaba todo bien. Así que al principio no le dieron mucha bolilla a este tema. Cuando los judíos insistieron, denunciando a los cristianos, bueno, los romanos empezaron a llevarlos presos, a preguntar, a ver, ¿qué es lo que están haciendo ustedes que tanto me molestan la jerarquía judía con respecto a ustedes? Bueno, cuando los zarandeaban un poco a los cristianos, veían que en realidad no había nada importante por lo cual valiera la pena ocuparse. Por otro lado, el movimiento de independencia judío que quiere sacarse a los romanos de encima termina en guerra con los romanos y bueno, ya sabemos, las guerras romanas contra el judaísmo y persiguen a todos parejos. Romanos y cristianos, judíos y cristianos tienen que irse de zona judía y se van a las naciones de los alrededores. Entonces, el cristianismo avanza, se va a Grecia, se va a Roma. Allí, en Grecia y Roma, el cristianismo, con el apóstol Pablo, se le habla a los paganos y se les explica que en Dios no hay judío o gentil, libre o esclavo, hombre o mujer. Como declaración de principios, fantástico, espectacular. El cristianismo es así, no hace diferencias. ¿Esto fue bien recibido por los griegos y los romanos? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Y sí, los esclavos y las mujeres lo recibieron bien. ¿Por qué? Porque eran los oprimidos. Cuando el apóstol Pablo les dice, en Dios no hay hombre o mujer, las mujeres dijeron, bueno, era hora que alguien lo dijera. Y cuando le dice, en Dios no hay libre o esclavo, los esclavos dicen, bueno, por fin, alguien que dice algo como la gente. Entonces, la conversión principal, la mayor conversión, fueron de esclavos y mujeres. Luego también hubo de otras personas que tomaron conciencia de que habían estado actuando mal al someter a la mujer, al tener esclavos.
Muchas mujeres ricas se convirtieron y liberaron a los esclavos. Fíjense las combinaciones, ¿no es cierto? Y después, bueno, muchas personas, hombres que también se convirtieron en distintos estratos sociales. Pero la mayor conversión ocurrió de mujeres y de esclavos. Y ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas con los romanos. Porque si era solo una cuestión religiosa, a los romanos el tema cristiano no le importaba. ¿Por qué? Porque Roma como política de imperio tenía el respeto por las religiones de los demás. No les afectaban. Mientras se atendiera que el emperador de Roma era Dios, no sé, uno de los dioses, no había problema. Ahora, ahí ya tuvieron un problema con el judaísmo. El judaísmo dijo, mirá, nosotros no, con eso no podemos transar. Entonces los romanos hicieron como que, bueno, miramos para otro lado, no les damos bolilla. Ahora, con el cristianismo ya se pone más duro en este tema, ¿no? Entonces, predica, le habla a los paganos, le explican que Dios era uno solo, que era el único, que los romanos no, el emperador no era Dios. Hasta ahí, bueno, a nadie le importó. El drama viene cuando los esclavos quisieron cobrar por su trabajo, ¿no? Mientras el esclavo era esclavo y no cobraba, no hay problema. Mientras la mujer fuera cristiana, pero no intentara estar en igualdad de condiciones o pedir derechos, también, no hay problema. Ahora, de repente, la mujer dice, para un cachito, y pide los derechos, y dice, no, yo debería ser igual que vos, ¿no es cierto? Yo quiero votar, quiero fumar, lo que diríamos hoy, ¿no es cierto? En esa época no, pero digamos, la mujer quiere los mismos derechos que el hombre. Y el esclavo quiere adquirir los mismos derechos de cualquier persona y poder tener su propio negocio, trabajar. Y si voy a trabajar para alguien, quiero cobrar, quiero que me pagues un sueldo. Bueno, ahí se terminó la bondad y la tolerancia con el cristianismo. ¿Fue un tema religioso? No, fue un tema político-económico y de sometimiento de la mujer. Entonces, Roma sale a buscar a los cristianos. Tráemelos a estos tipos. ¿Cómo que mi mujer se me rebeló? Anda a buscármelo. ¿Cómo los esclavos quieren cobrar y ahora nosotros cómo vamos a vender nuestros productos a otras naciones baratas? No puedo venderlo barato porque le tengo que pagar a los empleados. Tengo un costo. A ver si esto les recuerda algo actual. No tengo un costo de mano de obra demasiado alto. Tengo que bajar los costos. Tengo que poner a trabajar a más gente, más tiempo, con sueldos más bajos. Bueno, los romanos decían, no, tengo que seguir esclavizando a esta gente. No puedo liberar esclavos y tener que pagarle sueldo. Olvídate, no existe. O sea, mucho el tema no ha cambiado, ¿no? O sea, la esclavitud del trabajador eterna como un modelo de negocios para vender barato a otros. Bueno, así que la persecución viene por el tema guita en el bolsillo, dinero en el bolsillo, tratar de no pagarle sueldos a los empleados y tener a la mujer sometida. El cristianismo hizo un lío con este tema y dijo a las mujeres, no, ustedes empoderaron a las mujeres, como diríamos hoy. El cristianismo empoderó a las mujeres. Las mujeres se convirtieron masivamente. Y empoderó a los trabajadores, ¿no? Mirá vos lo que hizo el cristianismo. Empoderó a los trabajadores. Los trabajadores, que eran esclavos, pidieron derechos, ¿no? Organizaciones, sindicatos. Romanos dijeron, no, olvídate, no te vamos a dar nada. Ni a la mujer, ni a los esclavos. ¿Qué pasó? A la catacumba con los cristianos. Los cristianos salían y si los veían, al Coliseo, prendido fuego, los mataban, los persiguieron a las catacumbas y ocultos. Y así estuvo la iglesia cristiana durante 200 y pico de años. En el año 300 más o menos,
Roma ve que este tema del cristianismo está llegando a todos lados igual, aunque va bajo tierra, igual le genera un problema tremendo. No lo pueden controlar, la cosa se les sale de control y al final los romanos dicen, a ver, vamos a tener que negociar. Vamos a tener que negociar porque esto así no funciona. El imperio se nos cae a pedazos, los cristianos siguen enterrados, pero siguen con su evangelización a muerte, así que algo tenemos que hacer. Así que Constantino y Galerio, que eran los emperadores en ese momento, llaman a los cristianos a un concilio, un sínodo. ¿Por qué llaman a un concilio, un sínodo? ¿Por qué? El primer concilio ecuménico, ¿no? ¿Por qué los romanos les interesa hacer un concilio religioso? No, a ellos no les interesa un concilio religioso, no se confundan. Ellos quieren saber con quién van a conversar. Y en ese momento en la iglesia cristiana había un montón de facciones que se peleaban entre ellas porque no tenían las mismas doctrinas, las mismas creencias, ¿no es cierto? Había facciones distintas, sobre todo en relación a la cristología. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era el Cristo? La Trinidad siempre fue un tema complicado, siempre fue un tema difícil de entender. Entonces, uno de los grandes problemas de la división, del fraccionamiento de la cristiandad en esos primeros cientos de años, fue el no entender la Trinidad. Uno de estos chicos que no entendía, no lograba comprender la Trinidad, era Arrio, un obispo de Antioquía, en África, ¿no? Este muchacho Arrio, ¿no? Este era Arrio. Arrio no comprendía la Trinidad, no le entraba en la cabeza, y entonces para él era mucho más sencillo comprender en su pensamiento politeísmo de esas zonas, ¿no es cierto? Bueno, hay un Dios, Dios creó a su hijo, lo engendró, como sea, en algún momento hizo a su hijo, y entonces el hijo no puede ser exactamente igual que el padre, y lo mismo que el padre, ¿por qué no? Porque Dios hay uno solo, y entonces, bueno, toda la variedad, ¿no? Puede haber dos dioses, puede haber un Dios mayor, un Dios menor, puede ser creado, pero no es de la misma sustancia, entonces hay toda una distintas formas de tratar de entender este asunto. Arrio, un montón de gente sigue a Arrio por este mismo drama, por no poder comprender la Trinidad. Entonces, dicen, bueno, pero ¿Jesús en qué momento aparece? Juan, en el Evangelio de Juan, dice siempre. Y dice, no puede ser, no entiendo, no puede ser. En algún momento el verbo tiene que haber aparecido. ¿Cuándo apareció? Bueno, si apareció en algún momento, entonces fue creado, y entonces no es Dios. Y si es Dios, no es tan Dios como el Padre, más o menos. Entonces lo bajan de la divinidad. No puede ser. Y entonces ahí podemos entender un poquito cómo Arrio arrastra un montón de gente y hay toda una variedad de más, menos. Jesús es más divino, menos divino, dependiendo de cómo cada uno entiende esta separación entre el Padre y el Verbo. O sea, entre el Padre y el Verbo. El Verbo, la palabra de Dios, siempre fue Dios. No hubo un momento en que el Verbo no fuera Dios. Pero eso es muy difícil de entender, muy difícil de aceptar. Entonces es más sencillo decir, bueno, Dios es uno y creó cualquier cosa, todo lo demás. Más, menos, divino, reinos celestiales, ángeles, lo que sea, profetas, Jesús, ya está. No me compliques la vida, ¿no? Esa es la onda, no me la complique, pues no me da, no puedo, deja.
ya está. Y la iglesia dice, no. O lo entendés o repensalo. Y si no lo volvés a entender, repensalo otra vez. Pero no podés asegurar cualquier cosa, porque si no la doctrina no tiene, se desbarranca, esto va a parar a cualquier lado. Entonces ahí es donde viene el gran problema. Había un montón de otros temas, pero básicamente el tema cristológico era un gran problema. Entonces, cuando los romanos dicen, che, arreglemos con los cristianos, vamos a tener que negociar con esta gente, bueno, pero manda gente a averiguar un poco qué onda con los cristianos, y el retorno es, che, mirá, hay un montón de facciones, ¿con cuál acordamos? No gastemos plata inútilmente, o sea, vamos a arreglar con después va a venir lo otro y van a decir, no, pero ustedes arreglaron con pero nosotros somos otros, y si arreglo con ustedes, lo mismo. Entonces dice, no, así no, no. Constantino dice, no, de esa manera, no. Hagan un concilio, reúnanse todos los obispos, los que son las cabezas de todas las iglesias que andan dando vuelta. Yo pago todos los gastos. Les doy documentación, salvoconductos, alojamiento, choferes. Maravilloso, ¿no? Estamos hablando siglo IV, año 300 y piquito. El tipo les dice, yo les pago todo. Les doy papelito para que ustedes puedan venir y no los maten mi gente en el camino, porque las comunicaciones no eran buenas, ¿eh? No era que el de la parada ahí los agarraba a los obispos cristianos y llamaba por celular a Constantino y decía, che, acá tengo dos, ¿qué hago? No, déjalo pasar, que vienen para acá. No, en esa época eso no existía, tardaron un montón de tiempo en comunicar, se llevaban los papeles, ver quién iba a ir, cada obispo se llevó sus amigos, sus compañeros, sus sirvientes, un lío. 2000 y pico de obispos. Fíjense que para el 300 había obispos por todos lados. La iglesia estaba recontraorganizada, obispos, diáconos, jerarquías eclesiásticas dentro de la iglesia. Estamos hablando del año 300. Para aquellos que dicen, no, pero la iglesia se organizó después. No. Cuando Constantino llama a ese concilio, llama a toda la jerarquía de la iglesia que tenían bien organizadita. Así que todos los obispos se vienen de todos lugares y llegan al final unos 300. Los demás no llegaron. No sabemos si los mataron en el camino, si se arrepintieron, si millones de cosas, ¿no? Pero al final fueron unos 300 los que llegaron y esos se pusieron de acuerdo en ver quién era la doctrina correcta, el verdadero cabeza de la iglesia y quién iba a ser la voz cantante que firmaría los papeles con los romanos. Ahí estaba todo el tema. O sea, Constantino dijo, miren, yo voy a estar ahí presente y mi gente mirando lo que ustedes hacen y más o menos voy a poner un poquito de límites a que no se maten entre ustedes. Discutan, conversen, voten y cuando tengan un tipo que me diga yo soy la iglesia, firmo con ese. Mientras tanto, yo no firmo con nadie. Y no me hagan calentar. No me hagan enojar porque acá los tengo a todos juntos, acá los paso de huello todo y terminamos la historia. Así que, básicamente este es el asunto. Y ahí estaba el tema arrianista. Los emperadores romanos, Galerio, Constantino y los que vinieron después, Constancio, Valente, Graciano, Valentián, todos eran politeístas. Entonces, obviamente que la idea arrianista les fue mucho más sencilla de asimilar que la Trinidad, que era un lío. Muy complicado. Entonces, Constantino se hace arriano. Súper fácil. Sí, está bien, yo sé que los arrianistas no son los jefes, yo sé que son unos herejes, yo sé que no entendieron nada, pero
a mí me gusta más. Constantino dijo, no, no, yo arriano, yo arriano. Sí, está bien, yo los apoyo a la iglesia principal, a la iglesia católica. La iglesia es católica, como había dicho Justino ya en el 100. Está bien, la católica es la aposta. Ok. El que firma es la católica, listo. Bueno, a ver, ¿quién firma por la iglesia católica? Acá, bueno, firmamos todos, sí. Yo los protejo, les devuelvo las propiedades, ya no los mato más. Pero la verdad que a mí me gustan los que arrianos. Yo me quedo, diríamos hoy, con los testigos de Jehová. Constantino dijo, a mí me gustan los arrianistas. Dijo, está bien, ok, está todo bárbaro. Y se hizo el que estaba a decir. No, dijo, si agarran, encuentran libros arrianos, me los queman. Y a los arrianos me los buscan y los detienen. O sea, cuando firma, dice, no, yo los voy a perseguir, yo voy a estar del lado de la Iglesia Católica. Tienen razón, porque eso está bien. Sí, bla, 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 firmamos todo y después no hizo nada de eso, ¿no? Después Constantino apoyó a los arrianistas y todos los emperadores romanos apoyaron a los arrianistas. A veces más, a veces menos, a veces hasta persiguiendo a algunos obispos católicos. O sea, fíjense, ¿no? Al principio dijeron, no, sí, nosotros con la Iglesia Católica, vamos, que la Iglesia Católica haga lo que tiene que hacer, ponga los puntos a todo el mundo, marque la doctrina cristiana, que es la de la mayoría, porque fue un concilio y la mayoría votó. Y la mayoría dijo, no, la Iglesia Católica está correcta, y hubo una minoría, varias chiquititas, entre ellos los arrianistas, Arrio era el que más ruido hacía, digamos, y entonces le dicen a Arrio, oh, basta, Arrio, cortala, porque te vamos a, o sea, no, basta. Pero en la realidad, fuera de los papeles, los romanos le dieron más soporte y les permitieron vivir tranquilos y seguir mostrando seguir enseñando. O sea, al final Roma realmente, más que apoyar a la Iglesia Católica, apoyó a los arrianistas. Y por eso los arrianistas siguieron. Porque la Iglesia Católica sí tenía el soporte de ser la religión oficial del imperio. Les habían devuelto todos los derechos, les habían devuelto todo lo que le habían robado. Perfecto, ellos tenían los papeles de ser la posta. Pero por atrás, los romanos les gustaba más el arrianismo porque el arrianismo era más cercano a su politeísmo y ellos tenían mayor afinidad con el arrianismo, ¿no? Entonces vemos cómo Constancio, hijo de Constantino el Grande, Constancio II, fue uno de los emperadores más influyentes en la difusión del arrianismo. Estamos hablando en el año 337, 360 después de Cristo. Aunque inicialmente Constancio no se declara abiertamente arriano, favorece a los obispos y clérigos arrianos. Fíjense que los obispos arrianos también tenían estructura como la de la Iglesia Católica, porque todos estaban bajo la jerarquía católica. Lo que pasa es que no enseñaban la doctrina correcta y no entendían las doctrinas correctas. Entonces, favoreció Constancio a los clérigos y obispos arrianos y persiguió a los defensores de la ortodoxia nicena, como Atanasio de Alejandría. Constancio apoyó a los concilios arrianos y semiarrianos. Fíjense cómo apoyó que se hicieran concilios arrianos y semiarrianos, porque hubo toda esta capa de comprensión y más o menos, como el concilio de Sirmio del 357 después de Cristo, que emitió un credo ambiguo y contrario al concilio de Nicea. Recuerden que en Nicea está el credo niceno constanto napolitano, ¿cómo es que es un trabalengua? El del concilio de Nicea.
el credo de Nicea. Creo en Dios Padre. Bueno, es un credo largo. Los arrianos, Chico Barrio, se hicieron su propio credo. Un credo que ni fu ni fa, porque como no la tenían claro, el credo quedó a mitad de camino. Luego viene el emperador Valente del 364, 378 a.C. Valente, emperador de Oriente romano, o sea, el Imperio Romano, fue un firme defensor del arrianismo, ¿no? Continuamos con el arrianismo. Continuó la política de Constancio II, persiguiendo a los de Nicea, los católicos, y apoyando a los obispos arrianos. Su reinado es conocido por las tensiones religiosas internas y su apoyo al arrianismo, que generó conflictos con las comunidades cristianas ortodoxas en Oriente. Luego tenemos al emperador Graciano, 367-383 a.C., fíjense que cerquita de Nicea. Y Teodosio, Teodosio I, 379-395 a.C. Aunque Graciano no era arriano, su coemperador Teodosio I fue un ferviente defensor de la ortodoxia nicena y combatió al arrianismo. Sin embargo, la persistencia del arrianismo en la corte imperial muestra la fuerza que tenía la herejía arriana antes de que Teodosio I impusiera la ortodoxia nicena en todo el imperio con el edicto de Tesalónica en el 380 después de Cristo. Valentián II, 375-392 después de Cristo, más ambiguo en su posición, estuvo bajo la influencia de su madre Justina, que era arriana. Ven que el arrianismo está integrado a los emperadores romanos. Su corte tuvo una tendencia arriana hasta que Teodosio I consolidó la ortodoxia en el imperio. Vemos, ¿no?, cómo hoy los llamamos testigos de Jehová y uno a veces no sabe bien de dónde viene este tema de sus creencias, de por qué no entienden que Jesús es Dios, de dónde lo niegan. Bueno, hay una historia muy larga de error que proviene de no haber entendido en el principio y por eso fueron desplazados desde el principio. Tal vez de ahí venga la bronca contra la Iglesia Católica, de que desde el principio le dijeron, ustedes están mal, están confundidos. La mayoría de la Iglesia, que vemos que surge en Nicea, en el concilio de Nicea, ¿sí? La mayoría, ¿no?, el 90% de la Iglesia la tenía clara y por eso se corre al arrianismo a un costado y por eso el Imperio Romano firma con la Iglesia Católica. Firma con la Iglesia Católica porque es la mayoría, es la que realmente tenía la doctrina cristiana. Esa era la doctrina cristiana, la católica. Por eso Constantino firma con ellos, aún no estando de acuerdo en sus creencias religiosas. Constantino es un tipo práctico. Él dice, sí, no es lo que yo creo, pero son los que tienen la posta. Son la iglesia cristiana, son ellos, los católicos. Así que tengo que firmar con ellos. A mí no me gusta, no me convence, a mí me convencen los arrianistas, a mí me convencen lo que luego serían los testigos de Jehová. Él dice, porque yo no entiendo. Trinidad, ¿de qué Trinidad? No la entiendo. Para mí, hasta hace 10 minutos Constantino era Dios y ahora lo habían bajado. Y él quería seguir siendo Dios. El arrianismo le permitía a él seguir siendo Dios. El catolicismo no. El catolicismo le decía Constantino, no, pero ni se te ocurra. Sin embargo, el arrianismo sí le decían, oye, don Dios, porque total, Dios había creado otros dioses y listo. Hoy, ¿no es cierto?, vemos que los testigos de Jehová te dicen que Jesús es un Dios. Bueno, lo mismo diría Constantino, bueno, yo soy un Dios y me tratan de esa manera, ¿no? Y los demás emperadores romanos. Cuando hablaban con un católico le decía, pero vos estás loco, ni se te ocurra. Con nosotros eso no va. Vos no sos Dios, pero ni por asomo. Acá solo la Trinidad es Dios, vos no. ¿Se entiende por dónde va el asunto y la diferencia tremenda? ¿Por qué Constantino apoya al arrianismo y tranza con el catolicismo?
¿Qué pierde el catolicismo en este acuerdo con Constantino y el Imperio Romano? Porque no todos fueron florcitas y cantitos, unicornios y arcoíris. No, ojalá, pero no fue así. Para transar con el Imperio Romano, la Iglesia perdió bastante en el camino. Para poder seguir evangelizando, perdió el apoyo que le daba a los esclavos. Tuvo que transar con el Imperio Romano en que siguieran teniendo esclavos y la Iglesia tuvo que hacer mutis. ¿No? Decir, bueno, miro para otro lado hasta que podamos resolver este tema. ¿Cuándo? Y dentro de 2000 años. ¿No? O sea, cuando podamos organizar la clase trabajadora. Mientras tanto, me hago el tonto y miro para otro lado. Y con las mujeres, exactamente lo mismo. Las mujeres pasan de tener el mismo estatus del hombre en las comunidades cristianas a pasar otra vez para atrás en la justicia, en todo lo demás romano y griego. Y después seguimos, ¿no? Entonces tuvieron que decir, bueno, chicas, nosotros tratamos, pero no es el momento. Vamos a esperar un poco. Fíjense que el empoderamiento inicial de la mujer fue cristiano. Y luego tuvieron que frenar porque si no, no podían salir del pozo, de las catacumbas. No iban a poder salir nunca. Y los mataban y los mataban y los mataban. Dejan de perseguirlos, les dan documentos a todos, le dicen no los vamos a matar más, la iglesia pasa a ser la religión del imperio, los emperadores protegen al arrianismo porque no entendían el tema católico y las mujeres pierden derecho y los trabajadores pierden derecho. Y así seguimos y seguimos y seguimos y seguimos, y seguimos hasta hace poco, ¿no? Hasta hace poco. La iglesia siempre ha tenido pendiente el devolverle otra vez a su lugar y siempre lo ha tratado y ahora estamos intentando otra vez volver a la iglesia primitiva, que la mujer tenga el mismo estatus del hombre en todo sentido. Y que los trabajadores tengan todo tipo de derecho, por eso todos los derechos laborales son católicos. No es casualidad, no es casualidad, no es que los católicos son zurdos. No, los católicos siguen la doctrina de la iglesia primitiva de Jesús y por lo tanto en Dios no hay libres o esclavos. Entonces todos los derechos laborales son católicos y de ahí se entiende la persecución a la iglesia católica por parte de los poderes político-económicos. ¿No? ¿A quién le van a pegar? A la iglesia católica. ¿Por qué? Porque son unos zurditos que le dan derecho a los trabajadores. ¿Entienden? O sea, estamos exactamente igual que cuando charlábamos antes de Constantino. Entonces, estamos tratando de volver ahí, pero qué difícil que es. ¿Por qué? Porque no solo los poderes económicos no le dejan a la Iglesia Católica devolver los derechos a los trabajadores, sino que muchas veces los mismos trabajadores votan en contra. Una cosa de locos. Increíble, por falta de conocimiento, terminan votando a gente que los va a esclavizar de vuelta. Pero bueno, así a veces es la humanidad. Las mujeres, los movimientos feministas, se quejan de la iglesia. No, porque por culpa de la iglesia yo no tengo derechos. Cuando fue la iglesia la que le dio los derechos, es la iglesia la que quiere devolverle los derechos. Sin embargo, no se estudia historia. Qué lindo sería que se estudiara historia como corresponde. Así no escucharíamos tantas pavadas que escuchábamos todos los días, ¿no es cierto? Entonces, tengamos en cuenta estas cosas. ¿De dónde salen los testigos de Jehová? De Constantino. ¿Se dan cuenta? O sea, es una cosa increíble. Lo que es la historia, ¿no? Los testigos de Jehová muchas veces dicen, no, Constantino creó la iglesia católica, pagana, qué sé yo, cuando en realidad Constantino los apoyó y todos los emperadores romanos hasta que dejaron ya quedaba muy feo ser arrianista. Pero fíjense lo que son las cosas de la historia.
¿Quién fundó a los Testigos de Jehová? No llegaron a fundarlos, ¿no? Porque Arrio es un poquito anterior ahí, estaban ahí contemporáneos con Constantino, pero fíjense, ¿no? Cómo la realidad nos suele dar algunas sorpresas. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.